Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy esperando a Mariano, porque el problema que tenemos, por el cual ustedes no pueden ver el Power, aparentemente es porque no tengo autorización de quien es administrador. Y no tengo autorización para compartir pantalla. Así que vamos a ver. Bueno. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va ese derecho de las sucesiones? Bien. Bien. Bueno, ¿ahí pueden ver la pantalla? No, doctora. No. No puede ser. Me acaban de decir que ya está todo listo. ¿Qué es lo que está? No sé qué es lo que está. Ahora sí la van a ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Sí, perfecto, doctora, más claro imposible. Al fin. Bueno, era eso lo que pasaba. No teníamos culpa ni responsabilidad, sino que necesitábamos una autorización. Bueno, vamos a hablar hoy de la sucesión testamentaria. Estamos en la unidad número 4, en los puntos 1 a 4. Saben ustedes que este es el primer punto, digamos, del tema de testamentos. Así que préstenle bastante atención porque aquí hay cosas que son muy fundamentales y que las vamos a ir viendo. Yo traté de ser lo más detallista posible para que ustedes puedan tener claridad con respecto al tema. Lo primero que vamos a ver, como dice el programa, es el concepto de testamento. ¿Qué es el testamento para ustedes? A ver, ¿qué sería el testamento para ustedes? Un acto jurídico. Bien, muy bien. Es un acto jurídico, muy bien. Partimos de ese concepto fundamental que tiene que ver con su naturaleza jurídica. Todas las personas humanas tienen derecho a disponer de sus bienes para después de su fallecimiento, de su muerte. Y lo tienen que hacer con libertad. Dice la ley, las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de la muerte. ¿Y cuál es el instrumento idóneo, digamos, para regular esto que se ha dado en llamar la sucesión por voluntad del testador? El testamento. El testamento, que es un acto jurídico que tiene una serie de características que ahora vamos a ver, y es un acto jurídico voluntario, un acto jurídico lícito. Ahora vamos a ver bien cuáles son sus características. Grábenlas, se las vamos a preguntar en el examen seguramente. Y esta libertad que dice el Código Civil en el artículo 2462, que tienen las personas humanas para disponer libremente de sus bienes, tiene dos limitaciones. O sea, no es una libertad absoluta, sino que tiene dos limitaciones. La primera limitación es, como dice la norma, que el testador debe respetar las porciones legítimas de los herederos legítimos, que son ascendientes, descendientes y cónyuge. Y en segundo lugar, debe respetar aquellas formas, formalidades y sobre todo las solemnidades legales que la ley ha establecido para los testamentos. Vemos entonces el testamento, como decía recién la compañera, es un acto jurídico en los términos del 259 del Código Civil, que tiene por fin inmediato adquirir derechos cuando después de la muerte del testador. ¿Qué reglas se le aplican?
las normas de los actos jurídicos. Pero la ley dice, siempre que no estén modificadas por las normas del título 11º, que serían toda esta normativa que estamos estudiando ahora sobre la sucesión testamentaria. Es un acto jurídico voluntario, es un acto jurídico ilícito, es unilateral, tiene que ser siempre por escrito, es formal y también es solemne. Vamos a ver entonces cuándo se perfecciona el testamento, justamente teniendo en cuenta su condición de acto jurídico unilateral. Saben ustedes que el acto jurídico unilateral se perfecciona con su otorgamiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El testamento se perfecciona con su otorgamiento, pero, cuidado con esto, los efectos del testamento recién se van a producir cuando el testador muera. O sea que a partir de la muerte del testador se van a producir los efectos del testamento, sin perjuicio de lo cual, como acto jurídico se perfecciona en el momento en el que se otorga, pero sus efectos se producen cuando se produce la muerte del testador. Por eso es que la ley dice que el testamento en vida del causante no otorga ningún derecho a los herederos y a aquellos que han sido beneficiarios en el testamento. Hasta ese momento, hasta el momento de la muerte, el causante, testador, tiene derecho a ampliar su testamento, a modificar sus disposiciones de última voluntad y también tiene derecho a revocarlas. Así que volvemos a decir esto. Es un acto jurídico, unilateral, voluntario, ilícito, debe otorgarse por escrito, es formal, es solemne, y en tanto acto jurídico unilateral se perfecciona por su otorgamiento, pero recién tendrá efectos al momento de la muerte del testador, o sea, cuando se produzca lo que se llama la apertura de la sucesión. Y hasta ese momento puede revocarlo, puede ampliarlo, puede modificar sus disposiciones. Bueno, ¿cuál es el objeto principal del testamento? Bueno, como dice la ley, disponer de los bienes de una persona para después de la muerte. Pero vean ustedes que además de la disposición de bienes, el testamento también puede incluir disposiciones de contenido extrapatrimonial. Entonces, no solamente tiene por objeto la disposición de los bienes para después de la muerte, sino también algunas otras disposiciones de contenido extrapatrimonial. Por ejemplo, acá puse algunas. El reconocimiento de un hijo, por ejemplo, la designación del tutor, por ejemplo, la designación del curador, por ejemplo, la disposición de los restos cadavéricos, la disposición del cadáver cuando muera, por ejemplo, disponer que quiere ser cremado, que no quiere ser cremado, por ejemplo, la donación de órganos. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos un testamento revocado que tiene entre sus cláusulas, entre sus disposiciones, el reconocimiento de un hijo? Porque saben ustedes que el artículo 571 dice, y acá el compañero que está, Iván Pizarro, se acuerda perfectamente de esto, cuáles son las formas de reconocer un hijo, eso no se lo va a olvidar nunca. Una de ellas es mediante el testamento, aun cuando se hiciera de manera incidental, dice la ley. Este es el caso. Entonces, vamos a imaginar que el testador lo revoca, pero ese testamento tiene incorporado el reconocimiento de un hijo. Saben que esto funciona como una excepción, porque si así fuera, el emplazamiento debe ser inmediato.
opera como una excepción a la revocabilidad y entonces se debe remitir un oficio al registro de las personas para que se inscriba el reconocimiento. Vamos a ver ahora cuáles son los caracteres del testamento. ¿Qué caracteres tiene el testamento? Una de las características más importantes del testamento es justamente que es personalísimo. ¿Por qué? Bueno, como dice la ley, todo testamento debe ser exactamente el reflejo, la manifestación más clara de la real voluntad del testador. Además sabemos que de acuerdo a nuestro orden jurídico, esta facultad, este derecho de testar, no se puede delegar. No se le puede pedir a otro que teste por nosotros. Es indelegable. Las disposiciones testamentarias, dice el Código, no se pueden dejar al arbitrio de un tercero. Si el testador tiene que instituir un heredero, el único lugar donde lo puede hacer es el testamento. No hay otro lugar. Y si tiene que hacer un legado, también. El legado no se puede dejar al arbitrio del heredero o de un tercero, salvo un supuesto especial, que lo vamos a estudiar cuando estudiemos legados, que es el caso del legado alternativo. Otra característica importante, además del carácter personalísimo que tiene el testamento, es su especialidad. Si hay algo que caracteriza el testamento, es su especialidad. ¿Qué significa la especialidad? Yo entiendo que la especialidad quiere decir que el testamento debe ser autosuficiente. Es decir, debe bastarse a sí mismo. Tengo que salir corriendo a buscar otro documento para saber qué quiso decir el causante testador. De ninguna manera. Todo tiene que estar ahí. Debe ser suficientemente claro. Entonces, las disposiciones testamentarias se deben bastar a sí mismas, porque justamente todo el contenido del testamento es la ley que regula la transmisión de los bienes. Entonces, ya sea que se designe un heredero, ya sea que se designe un legatario, o que se establezca un cargo, los datos del beneficiario, todo esto debe resultar del propio testamento y no puede surgir de ningún otro documento diferente al testamento. Esto que estoy diciendo tiene que ver con esta característica primordial que es la especialidad del testamento. Vimos recién que el testamento es un acto jurídico unilateral. ¿Qué significa? Bueno, ya lo explicamos, que como todo acto jurídico unilateral, se perfecciona por la sola voluntad del testador. Es decir, solamente se perfecciona como acto jurídico con el otorgamiento. Y no requiere la voluntad, ni la aceptación, ni ningún tipo de manifestación de voluntad de aquellos que serán beneficiarios, ¿no?, de las disposiciones testamentarias. Así que esta es una característica bien particular del testamento. Bueno, entonces tenemos aquí otra característica, es que está prohibido en nuestro país testar en forma conjunta. O sea, los testamentos conjuntos están prohibidos. ¿Cuándo hay un testamento conjunto? Cuando dos personas acuerdan, convienen, hacer sus respectivos testamentos en un mismo acto. ¿Está permitido? No. ¿Hay países que lo tienen admitido? Sí, pero Argentina no. Nuestra ley lo tiene prohibido. ¿Por qué? Bueno, nuestra doctrina dice que justamente esta prohibición deriva del carácter unilateral que tiene el testamento. La necesidad de mantener la independencia intelectual del testamento. Eso es lo que la ley quiere. Además, esto puede afectar la revocabilidad del testamento, porque si nosotros decimos que el testamento es esencialmente revocable, cuando el testador quiera revocarlo, tenemos un problema, porque puede ser que uno quiera revocarlo y el otro no.
entonces con uno solo no alcanza. Quiere decir que el testamento conjunto puede afectar la revocabilidad del testamento, porque la decisión unilateral, o sea, de uno de los dos, no podría dejarlo sin efecto. Y entonces allí tendríamos una violación, una vulneración al derecho a testar, a la libertad de testar. De testar y que implica también revocar el testamento. Bueno, entonces, la ley prohíbe testar en forma conjunta. Lo vuelvo a repetir. La prohibición deriva del carácter unilateral del testamento, porque se dice que afecta a la revocabilidad del acto, y porque además le impide mantener la independencia intelectual del acto del testamento, que es lo que la ley quiere. Ahora bien, ¿se podrían hacer testamentos sucesivos uno a continuación del otro? Sí, eso sí, pero no en el mismo acto. Ustedes que podría ser que dos personas hayan otorgado un testamento conjunto en uno de estos países que admite la forma de testar conjunta. Ese testamento se tiene que hacer valer en la Argentina y la ley dice, bueno, se aplica el artículo 2645, el testamento sería válido. ¿Por qué? Bueno, porque cumple con las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, que puede ser también la ley del lugar de su domicilio, que puede ser también la ley de su residencia habitual o de la nacionalidad del testador al momento de testar. Tenemos todo ese abanico de posibilidades para decir que cuando este testamento conjunto sea otorgado en un país que sí admite esta forma de testar, será válido en Argentina si se tiene que ejecutar acá, por aplicación del artículo 2645. Vamos a ver entonces otra característica del testamento, que es su revocabilidad, la que ya venimos hablando. Volvemos a decir, el testamento es un acto jurídico revocable. Repetimos que debe reflejar la voluntad del causante, y si tiene que reflejar la voluntad del causante, y esta voluntad ha cambiado de ayer a hoy, es necesario que se le permita plasmar justamente esa modificación de su voluntad en cualquier momento, sea para cambiar la cláusula de la disposición testamentaria, o sea para revocarla. Entonces, repito la misma norma que dije al principio. Hasta el momento en el que se produzca la muerte del causante, momento en el que se produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a favor de aquellos que han sido llamados a recibir la herencia, en este caso por el testamento, hasta ese momento el testamento no otorga derecho y no confiere ningún derecho a aquellos que hubieran sido instituidos por el testador. Pero también la ley agrega en el artículo 2511 que esta facultad de modificar las disposiciones testamentarias, esta facultad de revocar las disposiciones testamentarias para el testador es irrestringible, pero también irrenunciable. Vamos a ir ahora al segundo punto de la unidad, que habla de la capacidad para testar. Todo esto que vimos es el punto número 1. Vamos a ver la capacidad para testar. ¿Qué capacidad se necesita para otorgar testamento? Miren, este tema es un tema muy sencillo y ustedes lo tienen que tener muy claro. Para testar, una persona debe gozar de capacidad, es decir, de aptitud jurídica para otorgar testamento. ¿Y en qué momento debe tener esa capacidad? Al momento de testar, al principio, cuando otorga el acto. Entonces, el testador debe gozar de capacidad para testar, de capacidad o de aptitud jurídica para otorgar el testamento como acto jurídico, y esa capacidad para testar hay que evaluarla al momento del otorgamiento, o sea, al momento de testar, de efectuar su testamento.
La capacidad es al momento de testar. No se olviden, no se confundan. ¿Cuál es la ley que rige la capacidad para otorgar o para revocar testamento? La ley del domicilio del testador al tiempo de testar, de la realización del acto. A ver, vamos a poner un ejemplo acá y ustedes lo van a contestar. Voy a repetir lo último. La ley que rige la capacidad para otorgar o revocar un testamento es la ley del domicilio del testador al tiempo de realización del acto. Y dije al principio que el testador tiene que tener capacidad para testar al momento de efectuar su testamento. Vamos a ver el ejemplo. Pablo otorgó un testamento por acto público, o sea, por escritura pública, en el año 2018. Pero 2 años después sufrió un accidente, se golpeó la cabeza y fue declarado incapaz por sentencia judicial. La pregunta es esta. ¿El testamento otorgado en 2018 es válido o no es válido? Si es válido, quiero saber por qué, y si no es válido, quiero argumentos. A ver. Sí, es válido. Porque al momento de otorgar el testamento era una persona capaz. Muy bien. Entonces, al momento de otorgar el testamento, está perfecta la respuesta, en el año 2018 él era capaz, tenía aptitud para otorgar el testamento y lamentablemente 2 años después fue declarado incapaz. No invalida para nada su testamento. Bueno, vamos a ver ahora algunos casos, algunos supuestos de incapacidad para testar. ¿Cuáles son estos casos y de qué estamos hablando cuando hablamos de incapacidad para testar? El primer supuesto de incapacidad para testar es cuando falta la edad que se requiere para otorgar testamento. Porque la ley dice que el testador, la persona que otorga un testamento, tiene que ser mayor de edad. De acuerdo al artículo 25 del Código Civil y Comercial, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. O sea que para testar se requiere tener 18 años. Significa que si alguien tiene 17 años y otorga un testamento, ¿qué puede pasar? Ya se van a contestar ustedes esto cuando terminemos de ver este tema. Segundo, también hay incapacidad para testar cuando falta la razón, una persona privada de razón. ¿Cuándo una persona estará privada de razón? Bueno, ese es un asunto interesante también para determinar. Un testamento otorgado por una persona menor de edad es nulo. Pero un testamento otorgado por una persona que carece de razón, privada de razón al momento de otorgarlo, también es nulo. En cada caso, cuando se plantea la nulidad del testamento, hay que establecer si el testador gozaba o no de discernimiento al momento de otorgar el acto. Esto no es siempre, sino cuando se plantea la nulidad de un testamento. Cuando una persona muere, y entonces viene el heredero y dice, vengo a promover el proceso sucesorio testamentario y presenta el testamento, bueno, habrá alguien con legitimación suficiente que diga, ese testamento es nulo. ¿Y por qué es nulo? Bueno, el motivo es porque el causante, el testador, al momento de otorgar el testamento, estaba privado de razón. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. Por eso digo que se debe establecer en cada caso si gozaba o no de discernimiento al momento de otorgar el acto. Si podía entender, comprender, razonar el alcance del acto que estaba otorgando. Nosotros sabemos que el testamento es un acto jurídico, voluntario, que exige, como todo acto jurídico, discernimiento, y de eso se trata acá, intención y libertad. ¿Qué pasa cuando no tiene discernimiento?
aquel agente que quiere obrar? Bueno, si le falta discernimiento al momento del otorgamiento del acto, será un acto involuntario. Y en este caso, involuntario porque ha estado privado de razón. Ven ustedes que el artículo 32 del Código Civil y Comercial, y acá les va a resultar sencillo, porque ustedes acaban de rendir derecho de familia y han estudiado este tema, lo han estudiado muy bien. El artículo 32 del Código establece una referencia muy clara, que ustedes ya conocen, a la privación de razón, a la falta de razón. Y la ley distingue dos supuestos. Uno es el supuesto de capacidad restringida y el otro es el supuesto de incapacidad, que me imagino que ustedes lo saben de memoria. En el supuesto de capacidad restringida, sabemos que, como dice la ley, el juez es el único que puede restringir la capacidad de una persona mediante una sentencia judicial, restricción de capacidad para determinados actos. ¿De quién? De una persona mayor de 13 años, pero acá tenemos a alguien que tiene que atestar teniendo 18, o sea que entramos ahí. Una persona que padece una adicción, una persona que padece una alteración mental, puede ser crónica, permanente, puede ser prolongada, pero debe ser de suficiente gravedad como para que se estime que del ejercicio de su plena capacidad puede realmente resultar dañada en su persona o en sus bienes. Capacidad restringida. Y también el artículo 32 habla de otro supuesto, que es el supuesto de incapacidad. Y este es un supuesto de excepción, porque estamos hablando del caso de una persona absolutamente imposibilitada de ejercer interacción con su medio, con su entorno, que no puede expresar su voluntad por ningún modo, ni medio, ni formato. El sistema de apoyos que se ha instaurado no da resultado, es ineficaz. Entonces el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. La diferencia entre el apoyo y el curador es que el apoyo acompaña a la persona en aquello que sí puede realizar, sostiene, apoya, ¿no? Pero aquí el curador representa. Recuerdo a un famoso cantante que estuvo mucho tiempo en un estado de coma. Recuerden ustedes el cantante de Soda Stereo. Estaba en una situación así, fue declarado incapaz, tuvo un curador que lo representara, pero es un claro ejemplo de que estaba absolutamente imposibilitado de ejercer interacción con su entorno, de expresar su voluntad, no se podía manifestar ni comunicar de ninguna manera. Entonces se declara la incapacidad por sentencia judicial y se le designa un curador para que lo represente. Pero nosotros acabamos de decir recién que el testamento otorgado por una persona declarada judicialmente incapaz es nulo. Ahora bien, fíjense ustedes que acá tenemos una excepción. Porque esta persona que ha sido declarada judicialmente incapaz podría otorgar testamento en un intervalo lúcido. Estos intervalos de lucidez tienen que ser suficientemente ciertos, por supuesto tienen que estar evaluados por un médico psiquiatra, ciertos, prolongados, para asegurar que la enfermedad en ese momento en el que otorgó testamento había cesado. Esta es una cuestión que requiere criterios médicos, sin ninguna duda. Entonces nosotros decimos que cuando una persona ha sido declarada judicialmente incapaz, el testamento otorgado es nulo. Pero si se encontrara en un intervalo lúcido que pudiera ser verificado, constatado con criterio médico, suficientemente cierto, prolongado, como para asegurar que en el momento en el que testó la enfermedad había cesado, bueno, el testamento podrá ser considerado válido. Ahora bien, cuando esta persona muera y el legitimado quiera impugnar
o sea, pedir la nulidad del testamento, sobre quien impugna el testamento va a recaer la carga de la prueba de la falta de razón. O sea que aquel que alega la falta de razón y que la persona, o el testador, que sería en este momento el testador, no estaba en un intervalo lúcido, entonces debe probar y convencer al juez, por supuesto, para lograr la nulidad del testamento. ¿Cuál es la regla? La capacidad siempre se presume. La excepción es la incapacidad. Y hay que probarla. Y además, si hay duda, bueno, el principio es que hay que estar a la validez del testamento. Otro supuesto de incapacidad para testar se produce cuando el testador tiene dificultades o una falta de aptitud para comunicarse. Por ejemplo, es incapaz para otorgar un testamento hológrafo. El hológrafo es el que está escrito de puño y letra del testador, la persona que no ha incorporado la lectoescritura, la persona que no sabe escribir, que no sabe leer, una persona que no se puede comunicar verbalmente, una persona que no puede comunicarse por escrito, tiene una evidente incapacidad para comunicarse. Pero la ley dice que podría otorgar un testamento, no hológrafo, pero sí por acto público, o sea, por escritura pública, ante un escribano público, siempre que participe un intérprete que haga conocer su voluntad en el acto. Cuestión bastante, digamos, no es lo común, pero la ley le permite con esta salvedad. Vamos a hablar ahora de la nulidad del testamento y también, separadamente, de la nulidad de las disposiciones testamentarias. A ver cómo es esto. Venimos diciendo que el testamento es un acto jurídico. Dijimos también que se le aplican las normas de los actos jurídicos, o sea, aquellas normas genéricas del Código Civil sobre nulidad de los actos jurídicos, para aplicarlas ¿cuándo? Al momento de resolver las nulidades testamentarias. Y acá nos vamos a encontrar con muchos supuestos. El supuesto de nulidad total del testamento, cuando la nulidad afecta todo el testamento. Nos vamos a encontrar tal vez con un supuesto de nulidad parcial del testamento, porque puede afectar solo algunas disposiciones testamentarias. Nos podemos encontrar con un testamento que es válido en sí mismo, pero que tiene sus disposiciones testamentarias que son nulas. Nos podríamos encontrar con un testamento absolutamente nulo, porque vulnera, viola su causa de invalidez, digamos que compromete el orden público, la moral, las buenas costumbres, o tal vez una nulidad relativa. Hay muchos supuestos de nulidad. Vamos a ver entonces un poquito las causas de nulidad del testamento y vamos a ir recordando lo que dijimos como excepciones. Pero estas excepciones las van a incorporar ustedes cuando estudien. Yo solamente puse el supuesto de hecho. Ustedes cuando estudien van a ir incorporando las excepciones para tener un trabajito cuando estudian y no tener que leer todo cocinado, sino fundar lo que están diciendo. A ver, vamos a ver las causas de nulidad del testamento. Primero, un testamento es nulo o una disposición testamentaria es nula cuando viola una prohibición de la ley. En segundo lugar, un testamento es nulo cuando las formas y las solemnidades que se imponen legalmente para los testamentos no se cumplen. Ahora, al final, yo les incorporé algunas cositas para que ustedes las tengan como ejemplo, para que ustedes puedan manejarse con esto. Y les va a servir para la clase de mañana, que es una clase donde van a ratificar todo esto y van a entrar a ver el tema de las formas del testamento. Un testamento es nulo cuando fue otorgado por una persona privada de razón al momento de testar. Pero dijimos que había una excepción. A ver quién se acuerda de la excepción que dijimos recién.
si lo otorga en algún momento en el cual se encontraba con su salud mental estable y que estaba en condiciones de poder otorgarlo. Viene un nombre, ustedes lo vienen estudiando de Civil 1 esto. ¿Cómo se llama ese momento estable? Lapso de lucidez. Intervalo De lúcido. De lucidez. Ese es un término técnico, ¿eh? Tenemos que incorporar los términos técnicos. Entonces, cuando fue otorgado por una persona privada de razón al momento de testar, quiere decir que no tenía capacidad para testar, es nulo. Pero, como dicen los compañeros, muy bien contestado, hay una excepción cuando fue otorgado en un intervalo lúcido. Obviamente, este intervalo lúcido se tendrá que verificar que fue prolongado, que fue cierto, como para entender, dice la ley, que la enfermedad había cesado por entonces, o sea, en el momento en el que otorgó el testamento. Entonces ahí estamos con un criterio médico interesante. Otro supuesto de nulidad, estamos hablando de las causas de nulidad del testamento, es cuando fue otorgado por una persona declarada judicialmente incapaz, el mismo supuesto. Otro supuesto es cuando el testador tiene limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral, no sabe escribir, no sabe leer, no ha incorporado la lectoescritura, y el problema es el testamento hológrafo, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿cuál sería la excepción acá? Que lo realice mediante escritura pública. Exactamente. Entonces, la limitación es para el testamento hológrafo, pero sí funcionaría si fuera un testamento por acto público. Se llama testamento por acto público aquel que se instrumenta en escritura pública. Pero dijimos que tenía que tener un ingrediente. ¿Cuál era? En el momento de expresar su voluntad, que no puede. Debía haber un Intérprete. Un intérprete. Alguien quisiera conocer su voluntad al escribano en el mismo momento del acto. Así que acá, testador con limitaciones, esto solamente para el testamento hológrafo. Ustedes le agregan después lo otro. Otra causa de nulidad. Fue otorgado con error, con dolo, violencia. Estos son vicios de la voluntad, que por supuesto son vicios que impiden al acto jurídico, privan al acto jurídico de sus efectos propios y, por supuesto, traer aparejada la nulidad. Ahora vamos a ver de qué error hablamos, de qué dolo hablamos, cuáles son las formas de violencia. Muy interesante este tema. Lindo tema para hacer. Yo no sé si ustedes todavía mantienen este sistema de seminario, donde hacen tesis, donde hacen monografías. ¿Todavía está? Sí, seminario sí. Bueno, este es un lindo tema para hacer en un seminario. El otorgamiento de un testamento con el vicio de error, dolo o violencia. Todos estos vicios de la voluntad que pueden afectar al testamento. Al testador, sobre todo. Otra causa de nulidad es favorecer el testador a una persona incierta que no se puede identificar. ¿Cómo haría con una persona incierta que no se puede identificar? Es una disposición imposible de cumplir, sería nula. ¿Cómo voy a identificar a alguien que no sé quién es? No hay ninguna forma no hay ningún dato para identificar. Entonces, esta sería una disposición nula. ¿Entienden? El resto del testamento, válido. Pero la disposición que favorece a una persona incierta, indeterminada, no identificable, que hace imposible de cumplir la disposición testamentaria, es nula. ¿Ven la diferencia entre testamento y disposición testamentaria? Bien. Otra causal de nulidad es haber sido otorgado en forma conjunta. ¿Por qué? Porque la ley dice que está prohibido. Otra sería, por ejemplo, la falta de capacidad al momento de otorgar el testamento por una persona menor de edad
que no ha cumplido los 18 años de edad. Vamos a ver qué es esto del error, dolo y violencia en materia testamentaria. Miren qué interesante que es. Cuando hablamos de error, decimos que debe ser un error esencial. Un error esencial es un error que determina el acto. Es un error determinante del acto. Un error grave. Un error no excusable. Por supuesto, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Porque nosotros sabemos que cada caso tiene sus circunstancias propias. Hablamos de un error sobre la naturaleza del acto. Hablamos de un error sobre un bien de una especie diferente a la que se quiso disponer. A lo mejor se hizo una identificación en el testamento de un bien, pero estaba hablando de otra cosa. ¿Y el dolo? Bueno, este es un dolo que está viciando el consentimiento. Estamos hablando de un dolo grave, también determinante del acto. Pero lo más importante es que aquí hay un daño. Vean ustedes, en el concepto de dolo que aprendimos allá, en Civil 1, y que seguimos viendo en obligaciones y en contratos, acá también lo vamos a aplicar. Es cualquier engaño, cualquier estudio, cualquier astucia, cualquier artificio, cualquier maquinación que se emplea justamente para la celebración del acto. Y aquí tienen ustedes, en el caso del testamento, algo que se llama la captación de la voluntad del testador. Miren, esto es muy común en las personas ancianas. Esto es muy común en las personas que están enfermas. Esto es muy común en las personas que están solas. Es muy común en las personas que están depresivas, que están vulnerables. Hay personas que son como artistas consumados en captar la voluntad de otros, y especialmente para lograr estas cosas. Se los induce con un falso afecto, con una falsa amistad, con cuidados inducidos justamente a captar la voluntad. Con acercamientos. Conozco el caso de una persona que estaba en una institución geriátrica hace unos cuantos años atrás, que tenía 2 departamentos y que no tenía familia, que tenía una sobrina que vivía, no me acuerdo si vivía en Chile o en Uruguay, no me acuerdo, pero este señor estaba absolutamente solo. Y hubo una persona que trabajaba allí, que era del equipo terapéutico, estaba todo el tiempo con él, hablaba, había llegado a su corazón con mucho, pero mucho afecto. Era la persona de su confianza, en la que él había depositado toda su confianza. Y cuando él murió, resulta que el testamento la designaba beneficiaria de la totalidad de sus bienes. Hubo indudablemente una captación de voluntad. Indudablemente hubo una captación de voluntad. Esto es algo que ocurre, lamentablemente, y bastante. Yo no quiero, es caso por caso, por supuesto, porque hay personas solas que sí quisieran tener afecto y que lo reciben, y que reciben cuidados, y que testan a favor de estas personas por amor, por cariño, lo hacen con sinceridad, porque es recíproca la relación. De ninguna manera quiero decir que todas las relaciones humanas están contaminadas. Eso no. El problema es captar la voluntad con engaño, con astucia, con maquinaciones empleadas para lograr ese resultado. La jurisprudencia está llena de casos.
¿Qué es lo que hacen los jueces? Bueno, han evaluado la edad del testador, han evaluado el estado de su salud mental, han evaluado el entorno y especialmente los beneficiarios de los testamentos, las circunstancias del caso, el acercamiento, la interacción y el resultado, naturalmente. El programa habla de la captación de voluntad, así que nosotros lo incluimos acá para hablar del dolo. Y otro supuesto que vicia el consentimiento es la violencia. Esto de la violencia es muy, pero muy común. Personas que tienen bienes, que son amenazadas, obligándolas a testar. Se ejerce sobre ellas una fuerza tremenda, a veces irresistible, especialmente sobre ancianos que no pueden defenderse, para obligarlos a testar y escribir. Los amenazan con muerte, los amenazan con torturas. Es tremendo a veces leer en la jurisprudencia tantos casos de este tipo. Algunos se pudieron visibilizar, otros no. Hemos tenido conocimiento hace durante la pandemia fue justamente un par de años, año 2020, una señora estaba con muy buen pasar económico, tenía bienes y tenía una muy buena pensión, una buena jubilación, había trabajado toda su vida en una institución, tenía un cargo importante, tenía una discapacidad, tenía amigos entre sus vecinos que la querían y la ayudaban mucho. En particular, uno de sus vecinos, una familia vecina, la ayudaban, la habían incorporado a su familia, pero sin ánimo de nada. La incorporaron, la invitaban a la fiesta de Navidad, Año Nuevo, festejaban los cumpleaños. Es decir, era como una tía. Un día ella les dijo que como no tenía parientes, su mamá ya había fallecido y no tenía hijos tampoco, ella quería dejarles a ellos, a sus nietos especialmente, la casa donde ella vivía, para que la familia pudiera concentrarse y vivir todos juntos. Hicieron testamento, ella hizo testamento, fueron a un escribano, la familia se quedó con el testamento, y en un momento dado, la señora necesitó atención domiciliaria, le mandaron atención domiciliaria de una institución sanitaria de Mar del Plata, y hubo 2 personas que la atendieron y que empezaron a aislarla de todo. La aislaron absolutamente de todo. De sus vecinos, de sus amigos, ya nadie podía entrar a visitarla. Cuando la llamaban decían, la estamos bañando, o está comiendo, o está muy cansada porque no pudo dormir y está descansando, dormía mucho. Bueno, el tema es que cuando la señora falleció, los vecinos se tomaron conocimiento de que se había, por supuesto con ayuda de un profesional, habían llevado a la señora a un lugar donde hicieron un nuevo testamento, un nuevo testamento, valga la palabra, un testamento nuevo, revocó el anterior y designó como beneficiarios a estas personas que estaban trabajando en su casa. Bueno, ¿qué hicieron los vecinos? Fueron a ver a su abogado, pero no hubo forma de probarlo, porque todo esto había ocurrido dentro de un lugar donde ni siquiera se conocía demasiado la identidad de estas personas. En fin, las cosas quedaron así y los bienes desaparecieron. Así que quiero decirles que lo que sí sabemos es que había amenazas, y que había amenazas a sufrir daños graves. Porque la mujer en algún momento pudo decir algo, pero no pudo explicar mucho más. Así que el que alega que se ha testado bajo violencia, tiene que probar que justamente este vicio de violencia subsistió mientras, como en el caso de la señora, estaba en condiciones físicas y psíquicas de revocarlo. Quiere decir que
podía revocarlo, pero no lo hizo porque no pudo. Pero claro, la prueba tiene que ser bastante contundente, una prueba que verdaderamente convenza al juez. Porque para ganar un juicio no basta con un buen discurso, sino con prueba que convenza a los jueces. Bueno, vamos a ver entonces otro supuesto, que es el de nulidad de condiciones y de cargos que están prohibidos. Vamos a imaginar que el testador hubiera impuesto en su testamento alguna cláusula como condición o cargo que realmente se tratara de hechos imposibles o de hechos que fueran contrarios a la moral, a las buenas costumbres, prohibidos por la ley. Una condición. Beneficiario de, a condición de. Bueno, por supuesto esto es nulo, y lo que queremos decir es que el cargo prohibido o la condición serán nulos. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto que estamos diciendo acá. Son hechos imposibles o prohibidos por la ley o contrarios a la moral o todo eso junto. Pero la disposición testamentaria se va a mantener vigente. Vamos a ver el último punto que me parece a mí que debe ser como un tema interesante, que es el de la interpretación de los contratos, de los testamentos. ¿Cuándo se interpreta un testamento? Bueno, después de la muerte del causante, obviamente. Alguien se presenta y plantea una nulidad. Entonces hay que desentrañar la voluntad del causante. Hay que ponerse a trabajar en el tema. Y acá debemos tener algunas pautas interpretativas. De eso se trata este tema de la interpretación de los contratos. Es necesario desentrañar, es necesario averiguar, indagar cuál era la voluntad real del testador, y para eso hay que tener en cuenta todo el conjunto de sus disposiciones testamentarias. Es decir, no tomar una y descontextualizarla, porque todo lo que se saca de contexto termina transformándose en un pretexto para decir cualquier cosa. Entonces, para desentrañar la voluntad real de quien ha testado, hay que tener en cuenta la totalidad del testamento, todo el conjunto de las disposiciones testamentarias. Y una de las pautas interpretativas que tenemos es esta del principio del favor testamenti. Quiere decir que hay, por ejemplo, una disposición testamentaria que se puede interpretar de una manera que podemos decir es válida. Pero también se podría decir que es nula. O sea que habría como una cosa ambigua. Y estaríamos ahí como, ¿qué es? ¿Es nula o es válida? Porque tenemos argumentos para las dos. Entonces, aplicando el principio del favor testamenti, se debe aplicar la primera interpretación a favor de su validez. ¿Cuál es la voluntad del testador que hay que establecer? Dijimos al principio, la voluntad real. Bueno, aquí vamos afinando un poco y decimos que como criterio de interpretación, la voluntad que hay que establecer o determinar es la que él tuvo al momento de testar, al momento de hacer su testamento. Y no otra, porque puede ser que después de redactarlo haya cambiado de voluntad, haya cambiado su idea. Pero cuando él testó, esto es lo que dijo. Entonces tenemos que tratar de desentrañar la voluntad real y establecer la voluntad que tuvo al momento de testar, no otra. Y después tenemos otra pauta, que es como una regla, un principio general de interpretación del testamento, y es que tenemos que recurrir a su contenido. Dijimos al principio que no corresponde ir a prueba ajena al testamento, a otro documento. Pero acá, excepcionalmente, se ha admitido que sí se puede recurrir o admitir una prueba extrínseca para completar el alcance de alguna disposición. Pero cuidado, hay un límite.
El límite es que no se puede contradecir el contenido del testamento. O sea que el tema de la interpretación de los testamentos no es una cosa como venimos a ver qué pasa y esto es muy fácil. No, no es nada fácil. No es nada fácil porque hay que analizar mucho las cosas. Para recurrir al contenido, si tenemos que excepcionalmente admitir una prueba de afuera, para completar el alcance de alguna disposición que puede realmente estar siendo cuestionada, el límite es que no se puede contradecir el contenido. Por ejemplo, yo puse un ejemplo aquí. Juan instituyó heredero a su jardinero. ¿Por qué? Porque este es un caso real. El padre de su jardinero había sido su jardinero de sus padres toda la vida. Era como de su familia. Murió y el hijo se especializó en jardinería y siguió siendo jardinero de la casa. Entonces él lo consideraba como si fuera un hijo. Lo instituye su heredero. Y él realmente lo quería muchísimo y para él era una persona de mucha confianza. Pero resulta que tenía un hermano, Juan. Y Juan excluyó totalmente de su testamento a su hermano. Instituyó al jardinero. Y su hermano dijo, de ninguna manera, voy a plantear la nulidad del testamento. Entonces, el juez tiene que probar quién es este jardinero para conocerlo. Para conocer quién es el jardinero, se va a valer de todo medio de prueba. Todo medio de prueba. Seguramente testigos que van a decir quién era, habrá prueba documental, muchas cosas. Fotografías que hablan de cuando el jardinero era así de chiquitito, que iba con su papá de la mano a la casa, que se quedaba a dormir ahí, que viajaba a veces con el causante, con el testador. Todo medio de prueba para saber quién es el jardinero. Pero cuidado, no se puede usar cualquier medio de prueba extrínseco para verificar o para probar que el testador quiso instituir al hermano como heredero. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no se puede contradecir la voluntad del causante, no se puede contradecir, hay que recurrir al contenido para interpretar el testamento, y entonces hay límites y hay reglas a la hora de interpretar un testamento. Bueno, terminemos con la unidad y ahora yo les agregué esto para que ustedes tengan algunas cosas claras a la hora de estudiar y de tener más claro el concepto. No quise introducirlas allá, las dejo acá para que ustedes las tengan como un suplemento. Estamos hablando de nulidad y estamos hablando de que una de las causas de nulidad es por violación de las formas de testar que están reconocidas en el Código Civil y Comercial. Hay dos formas de testar, no hay más. Una es el testamento por acto público y la otra es el testamento hológrafo. Y también dijimos que cuando se violan las formas y las formalidades, y hablamos también de las solemnidades. Ustedes mañana van a hablar de la forma del testamento, pero si ustedes tienen idea de esto, mañana van a llegar a la clase con un conocimiento mucho más ajustado, más afinado, para entender perfectamente la clase de la doctora Obligado, que va a ser hermosa sobre este tema que es muy lindo. ¿Qué diferencia hay entre forma y formalidad? A ver, el testamento se puede otorgar solo en alguna de las formas previstas por el Código. Formas. Pero cuando se utiliza un testamento que no está admitido legalmente, por ejemplo, el testamento cerrado. ¿Por qué digo el testamento cerrado? Porque hoy no existe, está derogado. Era propio del Código Civil de Vélez. Hoy ya no lo tenemos. Hoy solo tenemos estos dos. Ahora, si para testar se usa el testamento cerrado, ahí estamos violando la forma.
este testamento es inexistente. Y ahora vamos a las, terminamos con forma, vamos a las formalidades. Las formalidades testamentarias las va a establecer la ley para cada clase de testamento. También dice la ley que no se pueden extender las formalidades de una especie a las de otra. Por ejemplo, en el testamento por acto público, que se hace por escritura pública, se necesita la presencia de 2 testigos. Esto en el testamento hológrafo no es necesario. Entonces, el incumplimiento de las formalidades es causa de nulidad del testamento. Lo vimos recién cuando hablamos de las causas. El incumplimiento de las formalidades es causa de nulidad del testamento. Esta observancia de las formalidades tiene que resultar del mismo testamento. Recuerden que dijimos que había un principio de especialidad, un carácter de especialidad. Y no se puede recurrir a ningún tipo de prueba para acreditar estos requisitos. Entonces, hay nulidad por violación de las formas de testar reconocidas en el código cuando vamos a utilizar un testamento que no es el admitido legalmente. Por ejemplo, un testamento cerrado que ya fue derogado, hay falta de forma. Tenemos un testamento inexistente. Pero también cuando se incumplen las formalidades que la ley establece para cada clase de testamento. Cuando se incumplen las formalidades, esto es causa de nulidad del testamento. Mañana van a ver ustedes los tipos de testamento y las formalidades. Volvemos a decir lo mismo, el testamento es un acto jurídico, es solemne, y la falta de cumplimiento de las formalidades legales trae aparejada su nulidad. Pero, ustedes saben que acá no hay felicidad completa, siempre tenemos alguna excepción. No obstante, cuando estas formalidades se cumplieron, así como la ley lo dice, se puede declarar nula alguna cláusula testamentaria, alguna disposición testamentaria, pero se mantienen vigentes las demás partes del testamento. Por eso hacemos bien clara la distinción entre nulidad del testamento y nulidad de las cláusulas. Cuando empezamos a hablar de nulidades, dijimos que puede haber una nulidad total, cuando afecta todo el testamento, puede haber una nulidad parcial, cuando afecta solamente algunas de sus disposiciones. Acá tenemos un supuesto. El testamento, como acto jurídico solemne, a este le falta el cumplimiento de algunas formalidades legales. Es nulo. Pero, si se cumplieron las formalidades, como establece la ley, el testamento es válido, pero alguna disposición puede ser declarada nula. Y tenemos también este supuesto, que ustedes lo van a ver mañana, y es el supuesto de un testamento nulo que se confirma. Es nulo porque no se observaron las formalidades, no se respetaron, el testamento es nulo. Y entonces la pregunta es, ¿se pueden confirmar las disposiciones de un testamento nulo por inobservancia de las formas? Sí. ¿Quién lo tiene que hacer? El testador. ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, para confirmar sus disposiciones. El testamento es nulo por falta de observar de observancia de las formalidades legales, las reproduce en un nuevo testamento y lo otorga con los requisitos pertinentes. El testamento sería nulo por inobservancia de las formas. No sabía que lo tenía que hacer, entonces, ¿qué hace? Las reproduce en un testamento nuevo. Lo van a ver mañana, así que no me voy a extender sobre el tema. Y sí, voy a hablarles del último tema, que es el tema de la firma. En el testamento hológrafo, la firma es fundamental. La firma es la que prueba justamente que una persona es autora de esta declaración de última voluntad, o de la declaración que se ha expresado en el testamento.
La firma del testador es un requisito solemne que se exige por la ley. ¿En qué consiste la firma? En el nombre del que firma, en un signo, en un seudónimo, notorio, por supuesto, con el que es conocido. Ahora, si el testamento requiere firma, tiene que firmar como lo hace habitualmente. Si tiene errores ortográficos, no hay problema. Si hay omisión de letras, tampoco. ¿Quién es el que valora la validez de la firma? El juez. Pero la firma no puede faltar. En el testamento hológrafo la firma es fundamental, es un requisito esencial. Falta firma, testamento nulo. Y en el testamento por acto público, ¿qué pasa con la firma? ¿Tiene que firmar el testador? Sí. Pero a veces el testador no sabe firmar. A veces, a lo mejor puede que no pueda firmar porque está enfermo, porque le falta una mano, puede tener dificultades para escribir. Entonces, dice la ley, puede firmar a ruego otra persona. O también alguno de los testigos, por eso es que los testigos en los testamentos deben, por lo menos uno de ellos ambos tienen que saber firmar. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un testador que sabe firmar y dice, no puedo firmar porque no sé? El testamento es nulo. Cuando sabe firmar y no puede hacerlo, entonces el notario debe dejar aclarada esta circunstancia y optar por estos supuestos, ¿no? Firma otra persona luego o alguno de los testigos o ambos, ¿no? Si la persona no puede firmar. Bueno, esta es una cosa complementaria que les agregué para que ustedes mañana puedan incorporarse a la clase con una clara distinción entre lo que es formalidad y lo que es forma, y por supuesto con el tema de la nulidad, porque mañana ustedes van a hablar de las formas legales del testamento, las formas impuestas por la ley a los testamentos, y van a hablar de cada testamento en particular. O sea que va a ser una clase estupenda. Bueno, 19:38, hemos llegado al fin de este día. Les voy a mandar hoy mismo el Power para que lo tengan. Así pueden ir leyendo. Vayan leyendo con tiempo. Vieron ustedes que sucesiones es una linda materia, pero tiene muchas cositas. Y todas estas cosas son cosas que podemos preguntarles en el examen. Así que es una materia que es larga, es extensa, y yo les sugiero que la vayan estudiando de a poquito. Pudieron mirar el Power que les mandé la semana pasada, se los mandé el mismo día, el mismo jueves, así que ya lo tienen ustedes allá, y ahora les voy a mandar en este momento. Bueno, quedamos así, entonces nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. No sé, ¿alguien tiene un programa, chicos, de ustedes? ¿Qué día es el examen? Díganme, así lo voy agendando. El 28 de noviembre. ¿El 28 de qué? De noviembre. El 28 de noviembre, bien. Ustedes, 28 de noviembre, perfecto. Bueno, ¿tienen algún programa? ¿Saben cuál es el tema de la clase próxima? No tengo ninguno que hacer. Ahí lo estoy abriendo. Bueno, El jueves que viene, ¿no? Sí. sí. La unidad 6. La ineficacia de las disposiciones testamentarias. Ajá. Seguimos con testamento, bien. Vamos a hablar de la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Bien, lindo tema, lindo tema. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Les mando esto para que lo puedan ir leyendo, lo puedan ir mirando. Que tengan una linda semana. ¿Entendieron? Sí, ¿no? Sí, doctora, clarísimo. Es un tema complicado, ¿no es cierto? No, un tema bastante ameno. Es bastante lindo, aparte bastante ameno. Hay otros temas que son un poco más
no digo difíciles, pero por ahí más abstractos, pero este es un lindo tema. Aparte se puede aplicar, tenemos la posibilidad de hacer algunos ejemplos. Ustedes hagan ejemplos de todo, y con los ejemplos van a ir aplíquenlos a todo lo que van estudiando, y van a ver que es una forma muy linda de salir adelante, porque a lo mejor no se van a acordar de todo, pero se van a acordar del ejemplo. Bueno, hasta la semana próxima, gracias por estar, y nos vemos. Acuérdense que tienen el power a partir de ahora. Chao, hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.